Cultura es un término que a mí me remonta a mis épocas de estudiante de la carrera de filosofía. Eh, y creo que el primer acercamiento profundo que tuve con lo que estaba implícito en la palabra cultura fue cuando leí la obra de Werner Jaeger, Paideia, una obra ya clásica que tiene 90 años, eh, y que lo revelador, sobre todo al principio de la lectura, en la introducción, fue que el pueblo griego clásico, es el primer pueblo de la antigüedad que tiene conciencia de cultura, que tiene conciencia de su cultura y de su educación, entendiendo la educación como una educación que tiene que propender a que el hombre se convierta plenamente en hombre. Es decir, esta frase de Píndaro, deberás ser quien eres, y en ese deberás, y en ese presente, quien eres, quien ya eres, hay una tensión, hay una distancia, hay un devenir. El hombre tiene que devenir hombre. Pero esto significa que Jaeger está presuponiendo que había una conciencia de naturaleza humana que tenía que ser realizada por los individuos humanos, que tenía que realizarse plenamente como el fin supremo en los individuos humanos. Es decir, que cultura era todo el orden del quehacer cotidiano que después se estratificaba en los distintos órdenes, en el orden doméstico, en el orden político, en el orden del saber, en el orden material, en el orden religioso. Y esa articulación de estos distintos órdenes tenía que propender a que lo humano floreciera plenamente como tal, lo cual significa que hay una naturaleza humana y que tiene un fin supremo que debe ser alcanzado, y la cultura y la educación tienen por servicio hacer posible que eso ocurra. Y este fin supremo fue adquiriendo matices. Si nos remontamos a la época de los presocráticos, el hombre y el cosmos no están separados en la vivencia, y por lo tanto que el hombre sea plenamente hombre significa que en particular conozca y entienda el orden universal del cual forma parte, y que no solamente es habitado por el hombre este orden universal, sino que el orden universal también habita interiormente al hombre. El otro significado de la palabra cultura, que nos es más contemporáneo, por lo menos, es que ya la cultura no es entendida en un sentido normativo. En el sentido normativo clásico, la belleza misma era el esplendor del bien realizado en el ser, con lo cual la belleza misma tenía un carácter normativo, tenía un carácter axiológico, tenía un carácter valorativo. La belleza no era simplemente una cualidad ornamental, sino que era la expresión sensible del bien trascendente desde el cual el hombre deviene plenamente humano, se hace elevadamente sí mismo en tanto humano. No, la otra manera de entender la cultura, mucho más contemporánea a nosotros, es una manera puramente descriptiva. Se lee en los manuales: cultura es todo lo que hace el hombre. Entonces, cultura es cualquier cosa que el hombre haga.
podríamos preguntarnos, darnos el oxígeno y la libertad para preguntarnos qué sentido tiene enarbolar una categoría filosófica, la categoría de cultura, que termina siendo más una categoría también sociológica predominantemente, cuando esa categoría en el fondo tiene un puro carácter descriptivo y muy general, porque mienta, es decir, hace mención, la palabra cultura, de cualquier cosa que el hombre haga. Y ese punto de vista descriptivo deja de lado lo valorativo, axiológico, y por lo tanto deja de lado el hecho de que el hombre tenga que devenir hombre, en el sentido de que tiene una naturaleza que tiene que realizarse plenamente y que esa plenitud tiene que expresar bellamente la verdad trascendente de su ser, que porque es trascendente tiene valor universal y atraviesa la condición de todas las personas, en tanto humanas. Así que, digamos, si todo es cultura, la palabra cultura deja de tener por lo menos una funcionalidad relevante. Y por lo tanto, cuando uno escucha también hablar de anticultura o contracultura, la contracultura es justamente un movimiento que se opone a una noción de cultura que tiene que ser una noción clásica y normativa, porque si la cultura fuera entendida como todo lo que hace el hombre, la contracultura es parte de lo que el hombre hace, con lo cual no tendría sentido llamarla contracultura. Es cultura, como todo lo que el hombre hace es cultura. Así que cuando se habla de anticultura o contracultura, se está suponiendo el modelo de Jäger y la conciencia de que habitamos un cosmos, el cosmos nos habita, estoy hablando de la conciencia griega clásica, y que el hombre tiene un sitio especial dentro de esta totalidad, y desde ese sitio especial, desde lo que marca su propia naturaleza, tiene que propender a realizarse plenamente, o sea, a devenir plenamente humano. Deberás ser quien eres, la frase de Píndaro. Quizás el primer movimiento contracultural en el cual uno puede reparar es la sofística, que muchas veces es vilipendiada, es despreciada en las clases de filosofía, de modo tal de seguir ensalzando las visiones metafísicas de Platón y Aristóteles. Desde Sócrates. Por supuesto que, y lo he dicho en otras ocasiones, la filosofía es ese movimiento intelectual, afectivo, emocional, espiritual, frente al misterio y frente a la conciencia de que lo que define propiamente al hombre es, en tanto persona, la libertad, la búsqueda del conocimiento de la verdad y la realización en un bien que no es lo que le conviene subjetivamente, unilateralmente, sino que es un bien trascendente que vale universalmente, pero que se realiza de manera única e irrepetible por las decisiones personales, porque la persona es lo irrepetible de lo humano, es lo intransferible de lo humano. En esa intransferibilidad, en esa irrepetibilidad, la persona recrea de manera inédita lo que significa ser humano, y por lo tanto la condición de persona implica una naturaleza y un bien trascendente, y por lo tanto la persona se realiza en la búsqueda del bien, en la búsqueda de la verdad, y en una búsqueda que es libre y que es responsable. Entonces, dicho esto, la sofística, por ejemplo, en manos de Protágoras, dice algo que en principio suena mal, pero desde una visión dogmática de lo que sería la metafísica. El hombre es la medida de todas las cosas, es la medida de todas las cosas en tanto que son, y es la medida de todas las cosas en tanto que no son. Es decir, para Protágoras, el individuo humano
es el que decide y el que define qué es lo que es y qué es lo que no es. Yo siempre rescato un sentido en este punto, en esta cita, porque este sentido que yo rescato de la frase de Protágoras no es antimetafísico, o por lo menos, más allá de cómo lo enunció Protágoras, no es necesariamente antimetafísico, por lo que dije antes. La virtud, el bien, la justicia, la verdad, la belleza, la compasión, la misericordia, son valores que obviamente en tanto tales no pueden ser entendidos sino de manera universal, es decir, de manera suprapersonal. Ahora, no existen en tanto no haya una persona que los asuma desde su corazón, desde su inteligencia, desde su cuerpo y desde su historia, y los testimonie. No hay una manera en que exista la justicia en el mundo si no hay personas justas. Pero bueno, entonces eso quiere decir que el valor justicia se tiene que vestir de mi carne, de mi psiquis, de mi manera de entender, de mi sensibilidad intelectual, de mi historia, de mi biografía, de mi psiquis. Es decir, del mismo modo que un gran personaje de una obra dramática, teatral, se tiene que revestir de las condiciones del actor, que le va a dar vida, que va a ser obediente creativamente, respetando el guión, respetando el parlamento correspondiente a ese personaje, pero que evidentemente le va a dar vida a ese personaje desde todo lo que es lo inédito y singular de su propia vida en tanto persona y actor. Hamlet no puede tener una vida independiente de la vida que le da un gran actor o un pésimo actor en el escenario. Tiene una vida literaria que está en el texto teatral, pero esa vida se completa en la interpretación, en la representación en escena, y eso no puede ocurrir si no hay un actor que le dé vida a ese personaje desde su propia vida y singularidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede decir que si bien nosotros no somos la medida de la verdad, de la justicia, del bien, en el sentido de que nosotros justamente no podemos decir lo que es y lo que no es en tanto decreto unilateral y arbitrario. Podemos reconocer lo que es, podemos reconocer lo que no es, podemos conocer la verdad, tanto la verdad de lo que es como la verdad de lo que no es. Pero cuando lo reconocemos, lo conocemos, lo asumimos, estamos frente a algo que nosotros no hemos creado. No hemos creado las estrellas, no hemos creado el firmamento, no hemos creado el mundo. Ni siquiera nos hemos creado a nosotros mismos. O sea que por supuesto que la autopercepción no puede ser un criterio de verdad autónomo y suficiente, sin entrar en diálogo con las cosas mismas, con el ser mismo que se manifiesta más allá de mí, pero que sí me invita a que yo lo conozca y lo reconozca. Ahora bien, en este otro sentido, me parece que sí uno tiene que ser consciente que cuando está hablando del mundo trascendente de los valores, esos valores existen en la carne individual que yo les puedo dar. Desde todo lo que soy y desde quién soy. Desde lo que soy y desde quién soy. En ese sentido, yo le pongo una medida a la justicia, a mi compasión, a mi manera y mi posibilidad de ser compasivo, recto, etc. Pero no porque yo defino lo que es la justicia unilateralmente, sino porque cuando yo le quiero dar vida a la justicia, la vida tiene que tomar mis ropas. Entonces, en ese sentido, Protágoras nos ayuda frente a los dogmatismos, frente a los autoritarismos de cualquier índole, nos ayuda a recuperar algo que es imprescindible y que es el valor del individuo. Pero a mí, por supuesto, me gusta mucho más, pero no solamente por una cuestión de gustos, me gusta porque fundamentalmente el individuo es una categoría más iluminista, más del derecho positivo. La persona es lo singular y creo que hay algo muy valioso en la revelación cristiana y que tiene que ver con el concepto de alianza, que realmente la verdad con mayúscula sea un camino, que es la misma persona del Hijo, la segunda persona trinitaria, y que ser cristiano es estar en camino
desde el camino de mi propia vida, junto con el camino que Dios funda para encontrarse conmigo y no querer ser sin mí, eso habla de que como persona tengo todas las dignidades a las que podría aspirar, porque entonces como persona yo soy responsable de mi propio camino de perfección. Querer ser yo mismo más plenamente, como diría Píndaro, deberás ser quien eres, es una decisión, no es algo que me va a ocurrir porque el tiempo va a hacer que ocurra sin mi participación, sin mi deliberación, sin mi libertad y sin mi conocimiento. Deberás ser quien eres, como diría Píndaro, es una frase que en el contexto de la revelación cristiana tiene un profundo sentido. Primero, que Dios no es omnipotente, es decir, Dios no puede hacer cosas conmigo sin mi consentimiento. Dios no puede entrar en mi intimidad sin mi apertura. O sea, ser una persona es ser un ser espiritual dispuesto a la libertad, al bien, amor, y a la verdad, pero de modo justamente libre, voluntario, intelectual, y por lo tanto eso me inscribe en una responsabilidad suprema. Eso me da la dignidad suprema de ser responsable de lo que yo haga conmigo y de lo que yo haga con los demás. Y además la persona tiene una esencia vincular, es decir, la persona tiene una identidad inmutable en un sentido fundamental, pero que a su vez está abierta a la transformación de sí misma más plenamente o menos plenamente, incluso hasta la degradación, y eso implica el vínculo con los otros. La persona está abierta naturalmente en tanto persona al ser y a los demás, y crece como persona en la capacidad vincular en la capacidad vincular con las demás personas. Entonces, en este sentido me parece que justamente a veces se hace mucho énfasis, pero se cae en individualismos, cuando se quiere postular una posición que nos retrae de lo que supuestamente es dogmático, universal y necesario, porque quiere reivindicar los derechos individuales, las decisiones individuales. Por supuesto que sin decisiones personales, sin las deliberaciones y las actitudes individuales, personales, las cosas no sucederán. Pero creo que la reivindicación de ese papel fundamental de la persona no se debe confundir con el hecho de que entonces la persona por eso, porque tiene un papel fundamental, decisivo incluso, entonces eso quiere decir que la persona decide lo que es verdad y lo que no es verdad unilateralmente, arbitrariamente, simplemente porque lo dice. Yo creo que ahí está la gran confusión. Entonces, cuando uno habla de la cultura de manera descriptiva, tiene que asumir que está diciendo y está aceptando que cualquier cosa sea cultura, es decir, que en el fondo no hay una naturaleza humana, que en el fondo no hay una finalidad que nos eleva en la planificación de lo que somos y de quiénes somos, sino que simplemente hay una contingencialidad intrínseca e insuperable. Somos y somos lo que somos. Y no hay que ser determinada manera de ser, no hay que lograr ser algo en particular. Es decir, no hay que perfeccionar nada de nosotros. Simplemente basta con ser nosotros mismos desde lo que elegimos. Es decir, la propia elección, la libertad se pone como valor supremo y no hay nada más allá de la libertad, con lo cual la libertad, al ponerse como valor supremo, no se pone al servicio del bien ni de la verdad, se pone al servicio de sí misma, con lo cual queda reivindicado cualquier cosa que elijamos. Es decir, la realización del individuo es simplemente la realización de sus deseos. Entonces, si nosotros entendemos que la cultura se reduce a eso, y el papel del individuo queda totalmente cumplido con aplausos, simplemente porque el individuo puede elegir lo que quiera y pueda decidir que las cosas son como les parecen a los individuos, entonces tendremos la cultura que tenemos. Es decir, tenemos que ser consecuentes con que si no hay una naturaleza universal que nos atraviesa a todos como personas, siendo personas
que por lo tanto tenemos el valor inédito, sagrado e intransferible de ser realizaciones únicas de lo que significa ser humano. Si no hay una naturaleza, si no hay nada que perfeccionar, si no hay ningún fin último al cual alcanzar para poder superarnos y realizarnos plenamente, como decía Píndaro, y que basta simplemente con vivir como queremos y que nosotros en el fondo sí somos la medida de todas las cosas, pero no en el buen sentido, sino en el sentido literal. Hoy esto es así y mañana esto mismo puede ser de otra manera, sencillamente porque yo lo decido o porque no me conviene más, o porque no me gusta más, o porque limita mis libertades, porque en el fondo limita mi poder. Si yo describo al individuo en ese punto, y me conformo con esa descripción, y cultura termina siendo un término que no tiene sentido ni siquiera como término o como categoría porque no está describiendo nada en especial, porque cultura es cualquier cosa que haga el hombre, entonces no podemos pedir que haya cambios profundos a nivel humano. Nos hemos rebajado. Por supuesto, nadie puede obligar a alguien a decidir cosas que no quiere decidir. Pero eso no significa que el individuo entonces alcanza el estandarte supremo y la medida suprema de decidir cómo tienen que ser las cosas. Nadie puede ser forzado en su libertad, nadie puede amar por obligación, nadie puede querer la verdad y elegir la verdad por obligación. Pero eso no significa entonces que no haya verdad y no significa que no haya bien trascendente. Significa que se respeta un valor como la libertad. Pero eso no significa que no haya ni verdad ni bien trascendentes, sino que lo que significa es que hay un respeto al individuo en sus decisiones, pero de ninguna manera eso quiere decir que el individuo tiene el poder unilateral de decidir cómo son las cosas. La verdad es la verdad más allá de que me guste o no me guste, más allá de que yo la niegue o la afirme. Tiene una preexistencia a mí. Pero por supuesto no se realiza plenamente sin mí porque la verdad encarna en el mundo si yo la elijo. Entonces, bueno, por último, las visiones más estructuralistas que en el fondo consideran que hay distintas culturas y distintas tradiciones culturales y que hay una inconmensurabilidad entre las culturas, algo parecido a la inconmensurabilidad de los paradigmas científicos en la visión epistemológica de Thomas Kuhn. Un cambio de paradigma significa un cambio revolucionario porque el nuevo paradigma es inconmensurable con el paradigma anterior, es decir, no hay un diálogo posible entre paradigmas. Esta inconmensurabilidad de las distintas culturas hace que la cultura sea una totalidad cerrada que de alguna manera se exprese como epifenómeno de los fundamentos estructurales subyacentes, de modo tal de que en el fondo el individuo es una construcción de la estructura cultural de la sociedad. Nosotros no somos individuos hablantes, sino que el habla o la palabra nos usa o nos habla o nos hace y nos funda a nosotros mismos. Es decir, el individuo así pensado es un individuo que dejó de ser una persona, dejó de tener interioridad. Simplemente es un producto cultural, es un producto estructural, con lo cual tiene un valor y una dignidad absolutamente relativas, yo diría puramente contingentes, yo diría sin ningún valor necesario, sin ninguna dignidad especial. Lo descriptivo me pone en un plano totalmente horizontal donde hoy es una cosa y mañana esta cosa será reemplazada, morirá y será reemplazada por otra. Y no hay ningún valor sustancial, ninguna dignidad sustancial, si el individuo es considerado como producto de una estructura subyacente cultural. Es un individuo que ha dejado de ser una persona, ha dejado de tener interioridad. Y fíjense que esta falta de interioridad es muy solidaria con el consumismo neoliberal. Ese vaciamiento de la interioridad se tiene que llenar con algo y el mercado nos llena de cosas, nos convierte en consumidores irrefrenables.
Otra reacción puede ser el espiritualismo moderno, digamos, que es un gnosticismo. Estamos llenos de gnósticos, es decir, estamos llenos de ideologías que ya directamente, ¿cómo subsanan esta escisión? La subsanan diciendo, no se preocupen, ustedes ya son parte de la divinidad. El gnosticismo supone que en realidad no nos tenemos que salvar de nada, porque ya somos parte de la divinidad. Somos dioses en el fondo, solo que no nos dimos cuenta de que lo somos. Somos uno con el universo se diviniza como totalidad y nosotros somos uno en el universo y somos uno con el universo. Somos uno aquí y somos uno con el universo y formamos parte de la divinidad del universo y lo divino está dentro nuestro y esencialmente nuestra naturaleza es divina, con lo cual no nos tenemos que salvar de nada porque ya tenemos la divinidad. Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta, descubrir que lo somos. Y la historia va a ser contada como la historia del autodescubrimiento de lo divino a través de las acciones del hombre. Pero esto no tiene una novedad revolucionaria porque esto es lo que de alguna manera estaba presente en el iluminismo del siglo XVIII, que termina, por ejemplo, en el idealismo alemán, donde las diferencias entre lo sobrenatural y lo natural, lo divino y lo creado, Dios y lo humano, son diferencias que desaparecen. Dios, en el fondo, es el devenir de la realidad que toma conciencia de sí a través de la conciencia del hombre en su historia. Entonces, estas maneras de querer curarnos del vaciamiento espiritual, pero instalándonos directamente en una identificación natural y esencial con la misma esencia de Dios, es como reeditar otra vez el mito de la caída original. Serán como dioses. Así que esto también es un extravío, porque la verdadera espiritualidad es la dimensión que no pertenece al orden de la materia y de la energía, pertenece al orden de la inteligencia, de la libertad y de la voluntad. Y ese orden está vinculado, está ligado, está religado al fundamento divino que nos funda, que nos crea, que pone en la existencia el ser y los seres que nos rodean y que por lo menos para estar a la altura de nosotros, en una alianza posible, en un diálogo posible, este ser divino, este Dios, no puede ser el universo, no puede ser el cosmos. Yo le hablo a Marte y Marte no me escucha, Marte no cambia nunca su órbita. Este Dios tiene que estar como mínimo a la altura de las facultades que expresan mi misma condición personal, es decir, mi misma condición espiritual. Tiene que ser libre, tiene que ser inteligente, tiene que ser una voluntad, pero que en el grado sumo se identifica con el querer, con el querer del bien y con la realización querida del bien perfecto. Una inteligencia que es la realización querida del conocimiento de la verdad plena. Una libertad plena, que porque es plena, asume el compromiso amoroso y hace que ponernos en la vida, crearnos, ponernos en el ser, sea una especie máxima de acto creador. Hay muchas maneras de crear, porque nos crea dándonos el ser, pero de manera tal que nuestra dignidad irrepetible y única, por ejemplo nosotros en tanto personas, esa dignidad no es menor que la del propio Creador. Más aún, la alianza significa no solamente que Dios no quiere ser Dios sin mí, sino que además Dios recibe desde mi libertad, que lo elige, que lo quiere, una perfección que no tiene Dios sin este acto mío, sin esta elección. Es decir que, evidentemente, el camino de la alianza es un camino de perfección mutua, y eso es lo más amoroso que podemos concebir, lo más libre que podemos concebir, lo más sublime y verdadero que podemos conseguir. Definiciones de cultura en este tiempo.